Hoy día en el curso de física vamos a ver acerca de la gravedad. ¿Sí? Es una parte complementaria del tema que viene a continuación todavía en la próxima sesión. Entonces hay que entender un poco acerca de esta parte de la gravedad que corresponde a la cinemática. Entonces, la gravedad proviene de un vocablo latín que significa gravis, lo cual se entiende como pesado. Sí, era una palabra para identificar a todo aquello que era demasiado pesado o que tenía mucha masa. Hoy en día la gravedad es una fuerza física, ¿sí? De tipo vectorial que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo, lo cual lo va a atraer hacia su centro. Posteriormente, ya para el siglo XVI también, y entre el siglo XVII, tenemos a otro científico, y digo científico porque él sí va a aplicar el método científico. ¿Sí? Los demás antes de él no eran científicos comprobados, sino que eran más que todo filósofos o estudiosos, pero Galileo sí fue un científico porque él aplicó el método. Entonces, él fue de vocación un matemático, ¿sí? Y se interesó por la caída de los cuerpos. Y para ello comenzó a hacer experimentos, los cuales los redactaba, ¿sí? Hacía sus escritos sobre caída de diferentes objetos, ya sea en caídas libres y en planos inclinados. Y lo hizo en la ciudad de Pisa, en Italia, donde comenzó a experimentar, ¿no? Eh, También experimentó sobre el movimiento que tenían los cuerpos al momento de balancearse en forma de péndulos, ¿sí? El movimiento, cómo aceleraba un cuerpo cuando se dejaba caer o cuando era inclinado o empujado. Entonces llegó a la conclusión de que al final la gravedad era una fuerza, ¿sí? Constante que mantenían todos los cuerpos. Y con ello enmenda la teoría de Aristóteles, o sea, va a contradecir a Aristóteles, ¿sí? Eh, para ello, uno de los famosos experimentos que hizo Galileo Galilei lo hizo en la Torre de Pisa, que era una torre inclinada. Entonces, en la primera gráfica que tú observas, ¿sí? Era el pensamiento de la antigua idea, ¿sí? El pensamiento aristotélico. ¿Qué pensaba Aristóteles? Si un cuerpo era más grande, con más volumen, cae primero. En cambio, Galileo experimentó con balas de hierro, o sea, balas de cañón, experimentó con balas con esferas de otro material, de madera, ¿sí? Con piedras, y las dejó caer al mismo tiempo. Y comenzó a calcular el tiempo que tardaban en caer, desde diferentes sitios de la Torre de Pisa. No solamente la Torre de Pisa, de diferentes iglesias también hizo la misma experimentación. ¿Y qué comprobó? Que las esferas que él lanzaba, que tenían diferente tamaño, caían similar. O sea, no interesaba el tamaño o el volumen de estas piedras, ¿sí? Porque la fuerza de la Tierra ejerce la misma atracción para todos los cuerpos. Cosa que hasta el tiempo de Galileo y seguía pues la Santa Inquisición en la iglesia, Galileo lo condenaron, ¿sí? Lo condenaron por haber ido en contra de esta teoría de Aristóteles. Y bueno, no murió en la hoguera porque tenía amistades, ¿sí? Que estaba dentro del clero y tuvo que retractarse en un juicio. Y en el juicio, cuando lo interrogaron, tuvo que decir que sí, que él se había equivocado. Pero cuenta la anécdota que cuando iba bajando las gradas comenzaba a murmurar, ¿no? Pero sin embargo se mueve, correspondiendo a la teoría que él planteaba, que todo en el universo se mueve, ¿sí? No solamente el Sol, no solamente la Luna, sino la Tierra. Recuerda que antes de él todo el mundo pensaba que nada se movía, todo era estático. Entonces los aportes de Galileo son muy interesantes para el tema de caída libre, porque a partir de sus teorías, de sus fórmulas que él dejó, hoy en día se aplican todavía. ¿Sí? Lógicamente con algunos mejoramientos a través de otros científicos.
This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. And drop them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the true nature of gravity. We have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Ya posteriormente tenemos a Newton, ¿sí? Viene a unificar en esos mismos siglos todo lo que había dicho Copérnico, lo que había planteado a través de una ley, que viene a ser la ley de la gravitación universal, ¿no? Él estudia el movimiento de los cuerpos celestes y sobre todo él estudia a un cometa, el cometa Halley. ¿Sí? Este cometa Halley lleva su nombre en honor no a un científico, sino a un comerciante que apoyó a Isaac Newton, ¿sí? Apoyó económicamente a Isaac Newton. Entonces Newton él explicaba que él podía deducir el movimiento de este cometa, cuánto tiempo iba a demorar en regresar, ¿sí? Pero no tenía los medios económicos como para hacer la investigación. Entonces fue Halley, ¿no?, quien le dio el dinero y apostó por él. Entonces, con la inversión de Halley, Newton hace la investigación de este cometa y al final, lógicamente, le da pues el honor a Halley de que este cometa lleve su nombre, ¿sí? Pero él gana porque al final él plantea todo lo que él había indicado y lo transcribe en un libro que corresponde al libro de la gravitación universal, el libro de Principia, ¿sí? Y es el libro que hasta el día de hoy se utiliza en física, imagínate, siglo XVII. Entonces, por eso que Isaac Newton es considerado uno de los científicos más grandes de la historia, ¿no? Bien, entonces ya hemos hablado un poco de la parte de la historia de la gravedad, ¿sí? Porque no podíamos dejar de lado siempre la historia. Entonces, ¿a qué llamamos un campo gravitatorio? Va a ser aquel campo o región en la que va a rodear a una determinada masa, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nuestro planeta tiene una determinada masa, por lo tanto tendrá un campo gravitatorio que no deja que los cuerpos puedan salir disparados a la atmósfera, ¿sí? Y es más, ese campo gravitatorio permite que muchos satélites circulen alrededor de nuestro planeta sin que se puedan alejar. Entonces tiene una gran importancia, ¿no? Y es tan fuerte este gran campo gravitatorio que no deja que el satélite, que es la Luna, se aleje de nosotros. ¿Te imaginas? Si no existiese este campo gravitatorio, ¿sí?, la Luna ya hace tiempo se hubiese ido. Pero sin embargo es tan fuerte que lo mantiene atraído. La fuerza de gravedad existe también en la Luna. O sea, la Luna también tiene su fuerza de gravedad. Así como lo planteaba Kepler, tiene su propia fuerza de gravedad. Por lo tanto, también hay una fuerza de repulsión de la Luna hacia la Tierra, y lo cual va a generar mareas en el mar, ¿sí? Cuando ustedes vayan a la playa, se van a percatar que llega un momento en las mañanas que la mar está con las olas muy abajo, ¿sí? Bien, el agua está un poco más alejada, pero si se esperan hasta las 11 o 12, el agua nuevamente regresa hacia ustedes y con mayor fuerza, y con olas más grandes. Entonces, la Luna tiene que ver mucho por su atracción. En las noches también sucede lo mismo.
También, ¿qué cosa es la aceleración de la gravedad? ¿Sí? Gravedad en realidad es el término abreviado. El nombre correcto es aceleración de la gravedad. Sí, es el término que le va a determinar Isaac Newton. Es la fuerza que se produce por una atracción gravitatoria entre dos cuerpos. Y va a depender mucho de la masa y del volumen que va a tener este cuerpo. En la Tierra, ¿ya? De forma genérica, hemos considerado una gravedad de 9,8. Para casos de algunos ejemplos o ejercicios se trabaja con una gravedad 10, o sea, lo redondeamos. Pero, sin embargo, 9,8 es un promedio. En realidad, en diferentes partes de la Tierra hay un valor de gravedad que va a variar. Puede ser un 9,81, 9,82, 9,83, porque recuerda que todo el planeta Tierra no es uniforme. ¿Sí? Hay zonas continentales que tienen pues picos muy elevados, hay zonas de nuestros mares que tienen fosas, entonces la gravedad en diferentes espacios de la Tierra es variable. Entonces, la variación de esta aceleración, ¿sí?, de la gravedad tiene valores máximos en la superficie y disminuye a medida que nos alejamos de él. Quiere decir que si nosotros nos vamos más hacia el espacio, la gravedad va a disminuir bastante. ¿Sí? Entonces llega un momento que en el espacio nuestra gravedad puede ser cero. Y ahí es donde empieza el término microgravedad, ¿sí?, que es lo que genera en el espacio el que el satélite o los satélites estén fijos. Bueno, aparentemente. En realidad, los satélites están cayendo, pero es tan mínima su velocidad de caída por efecto de esta microgravedad. ¿Sí? Sería interesante que investiguen sobre la microgravedad, porque se han visto casos en que los satélites han caído a la Tierra, pero han demorado 10, 15 años para que lo hagan. Entonces, para que vean que todo cuerpo, aún estando fuera de la Tierra, en una gravedad cero, entre comillas, también cae. Entonces, con el esquema que tengo aquí a la vista de ustedes, podemos ver, ¿no? Nuestra gravedad es 9,8, pero conforme se va alejando un cuerpo, va a ir disminuyendo. Sí, eso es lo que se entiende por variación de gravedad. Lo que te decía, ¿no? En diferentes ubicaciones de nuestro planeta la gravedad puede variar, ¿no? Esta es la gravedad, por ejemplo, en un polo de 9,8322, ¿sí? Pero si vamos a las zonas ecuatoriales, 9,73. Y si investigamos un poco más, vamos a encontrar gravedades diferentes en diferentes puntos de la Tierra. Aquí se te muestra, ¿sí?, una tabla con los planetas de nuestro sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, ¿sí?, todos los planetas. Y a la vez, el dato que nos interesa a nosotros, tenemos las gravedades en la parte derecha. Dice aceleración de la gravedad por metros por segundo cuadrado. La gravedad de la Tierra, ¿recuerdas? 9,81 de forma redondeada. Ahí lo tenemos, ahí está. 9,81. ¿Sí? Esa es la gravedad de la Tierra. Entonces, el peso de una persona, ¿sí?, o de cualquier cuerpo, siempre va a estar relacionado a ¿quién? Miramos la fórmula abajo, a la masa por la gravedad. ¿Sí? Hay que quitarnos de la mente que peso es igual a masa. No, peso no es igual a masa. Peso es una fuerza, masa es una cantidad de materia. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Entonces, si yo aplico esta fórmula, peso igual masa por gravedad, y imaginemos en mi caso, tengo una masa de 70 kilogramos, ¿sí? Ahí está, 70 kilogramos, y la gravedad de la Tierra, que ya habíamos visto acá arriba, 9,81, ¿sí? 9,81, yo lo multiplico, me va a dar un valor, me va a dar 686,7 newton, porque es una fuerza, la unidad de la fuerza es el newton. Entonces, este valor es mi peso acá en la Tierra, ¿sí? Es mi peso acá en la Tierra. Pero mira, en Mercurio la gravedad es de 3,73, es menor. ¿Cuánto será mi peso? Y si me voy a Venus, que es 8,83, ¿cuánto sería mi peso? Y si me voy a Júpiter, que es 25,9, ¿aumentará o disminuirá mi peso? ¿Sí? Entonces va a quedar una pequeña actividad para ti.
Jóvenes, entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Cuídense.